Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Arpegio y hoy estamos en una nueva edición de Arpegio Radio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre las películas de terror en los 80. Y pues bueno, nuestro equipo estuvo investigando un poco de cada una de las películas de terror que marcaron la época. Por mi parte, la verdad es que no soy muy fan de las películas de terror. Y en los 80 pues tampoco es como que, no sé, me guiara en algún género específico de películas. Sin embargo, sí puedo decir que es muy característico el referenciar obras de esa época. Tenemos que a Freddy Krueger, no sé si Saw es de los 80, pero hay muchas películas muy interesantes de esa época en el terror. Pues sí, pues básicamente toda esta parte de los 80 como que fue un cambio muy radical de toda la época. En ese tiempo, pues sí hubo varios cambios, no solo en el cine, sino en música, en la forma de la publicidad también. Toda esta parte como que hubo un gran cambio y como que revolucionó toda la época y nos ha marcado. En esta parte del terror, como lo mencionaba, hubo personajes muy característicos. Uno de ellos es el de Viernes 13, que es Jason, que es característico hasta ahora en Halloween se disfrazan de él y pues es uno de los personajes más icónicos del terror junto con Freddy Krueger, que ellos pues también al hacer un crossover son personajes que han marcado desde ese tiempo hasta el que estamos actualmente. No han sido olvidados y cada año hay mucha gente que aún lo sigue recordando porque son unas grandes películas de terror de ese tiempo que aún siguen dando ese terror a pesar de que están existiendo como, pues sí, un poco más modernas, más películas de terror, lo podemos ver con El Conjuro, ya son un poquito más actuales, pero sin embargo esas fueron como las principales, las que han marcado demasiado los personajes, porque ahora bien hay personajes de terror que pueden no ser recordados. También lo podemos ver con Chucky. También es una de las películas que fueron en esa época de los 80 y actualmente lo podemos mencionar y hasta los niños más pequeños lo reconocen. Esa es una de las características de todo el terror de los 80. Y bueno, de hecho, de las de Chucky hasta fue tanto bueno, de lo famosa que fue y de las que sacaron que volvieron a hacer su remake, ¿no? Bueno, ya no tan bueno como el de antes. Pero sí, como que vuelve a ser recordado por las personas de esa época. Pues como dice Saúl, a lo mejor de las películas que ahorita actualmente están saliendo, pues sí son de terror, pero te llevan más al suspenso. Y por ejemplo, de las películas de los 80, yo creo que a pesar de no tener como todos los efectos que actualmente tenemos, pues yo creo que se rescatan muchas cosas, entre ellas las historias que tienen, porque como que sí te meten al contexto que está pasando y pues creo que también es más psicológico. Yo creo que las historias en esa época, creo que estaban un poco más elaboradas y a pesar de, como ya lo mencioné, los efectos, yo creo que tienen un buen desarrollo en su trama. Concuerdo contigo, Lau, porque actualmente, pues, siento que a pesar de que hay un poco más de tecnología, que ya utilizan esta, que es el CGI, para utilizarlo en los fantasmas o todo lo que quieran mostrar de terror, la sangre y todo eso, siento que se ve un poco falso a comparación de cómo lo hacían antes. Antes, al utilizar escenografía, al utilizar, por ejemplo, en el caso de Chucky, era un muñeco, pues sí, básicamente un robot. Y pues todo eso se veía más real porque ellos lo hacían parecer real. Al no utilizar esas tecnologías como el CGI, se da como que esa idea de que en verdad estaba pasando. Siento que esa es una de las cualidades de las películas de ese tiempo, que al no tener toda esa tecnología, buscaban las formas
dar terror, dar mayor terror, eran más sangrientas. No tenían como ese límite como lo tienen actualmente, ya que como quieren abarcar un poco más a todo el público, como que siento que a veces se limitan en muchas cosas, tanto en lenguaje, tanto en escenas, y pues es algo que pues era valioso en ese tiempo también. Creo que mucho de lo que tiene que ver la diferencia entre las películas de terror de los 80 y en la actualidad, y sobre todo esta cuestión de como de los efectos, es que antes la gente como que compraba más las ideas. Hoy en día, por ejemplo, hablando nuevamente de Chucky, ¿no? De la franquicia como tal, apenas el sábado pasado pasaron las películas otra vez en Canal 5 y yo me quedé viendo la 2 y me acuerdo todavía de cómo cuando era chiquita me daba mucho miedo y todavía ahorita que crecí digo, ay no, está bien feo, pinche mono. Sin embargo, ya me vi la otra, la que era el culto de Chucky, creo, y ya, a pesar de que tiene mejores efectos, la verdad es que ya me da risa, porque ya no te compras la idea. Ya es así como de eso qué, ¿a quién se le ocurrió? No, no somos la misma sociedad que en su momento vio esas películas. De hecho, pues puedo decir que sí, o sea, el terror de ese tiempo era muy distinto, porque no se enfocaban en que se viera real, sino en que espantara. Lo que hoy en día pues ya no se ve, ¿no? Ya las películas cada vez son más artificiales y muy pocas tienen como ese contexto o sí, como esa temática interesante. Pues sí, digamos como lo acabas de mencionar, pues creo que ahorita también ya te sabes como la trama de que, digamos, van a una casa abandonada, este, y los van a asustar y digamos que un chico se pierde y entonces lo tienen que buscar, pero entonces en esa trama, tú digamos que ya vas sabiendo, lo que va a pasar, entonces como que ya también, nos encerramos a un círculo en el que a lo mejor ahorita ya no es tan fácil de romper por ya el tipo de sociedad, porque por ejemplo, como dices también el hecho de que actualmente ya dan más risa, porque por ejemplo también apenas que salió la de eso, fue como que una comedia muy brusca, de humor negro, entonces yo creo que sí eh, a lo mejor sí pueden tener más efectos, pero como tal ya no te dan el terror que es. Quizá también es por la época. No sé, pues anteriormente al estar, bueno, en el caso aquí en México, en el caso de que pues era más, como que todo estaba más despejado, tenían esa idea de que las brujas existían, de que existía todo esto de lo paranormal, y al ver esas películas pues como que les recordaba todo eso. Siento que también ahorita como que ya hemos normalizado esa parte, como que ya no creemos básicamente en eso, y lo que vemos es como ahí es una típica historia de terror y ya, las nuevas películas. Y las antes, al estar más pequeños, pues obviamente también como que somos muy ingenuos y creemos en todo. Siento que también es una de esas aspectos a considerar de que también anteriormente daban miedo. Es que sí, también depende mucho de la edad en la que uno ve ese tipo de películas, ¿no? Conforme uno va creciendo, va como adquiriendo conocimiento que te ayuda a entender que lo que estás viendo en una pantalla no es real. Y muchas veces este culto del terror a los 80 no es tanto del qué tanto miedo dio, sino el que tanto impactó en su momento a la gente. Yo como tal, en el cine, yo no soy una persona que vea películas antiguas en blanco y negro. Sin embargo, no conozco ninguno famoso, por así decirlo, algún monstruo que haya como caracterizado la época.
Y tú ves el momento de los 80 y fue un boom de todo, de música, de cultura, y tienes un montón de criaturas nuevas, un montón de ideas originales, cosa que no se ha visto ni en otra época ni en la actualidad. Entonces, no solo creo que dependa de la edad, sino también depende de qué tanto convives con personas que se vieron sumergidas en ese punto de la historia. Porque a lo mejor si, no sé, si uno convivió con unas personas más viejitas, a lo mejor sí te pueden platicar de las películas y qué es lo mejor de ellas en, no sé, en los 50, 60, 40. Pero pues la mayoría de nuestros padres son de la época ochentera. Es natural que nuestros monstruos o las referencias que tengamos culturales sean incluso de esa época. Y no solo de esa época, sino también del país, porque todos esos monstruos que uno identifica son de la época dorada de Estados Unidos. Yo no conozco ningún monstruo fuera de Estados Unidos que haya llamado la atención. De hecho, hay incluso hasta sus intentos de hacer otras tradiciones, como las películas de La Llorona o, no sé, si me ocurre, que no funcionan porque no tienen como ese, no sé, qué estadounidense que ya nos metimos todos, que ya pues nos conquistó, por así decirlo. Creo que sí tiene que ver mucho el contexto. Por ejemplo, lo dices en las películas de La Llorona. Quizá porque nosotros ya tenemos tan arraigada esa historia. O sea, ya nosotros desde pequeños nos dicen existe La Llorona y nos cuentan la leyenda. Y no desde apenas, o sea, todas las generaciones la han estado teniendo desde la época de los aztecas. Viene esa leyenda, así que pues siento que también nosotros, al estar tan acostumbrados a esa, como que ya decimos, pues no, no es verdad o puede que no sea verdad y como que no le damos esa importancia porque nosotros ya la tenemos, ya la hemos escuchado, hemos convivido con ella desde pequeños y siento que al no haber escuchado a esos personajes de estadounidenses de terror, pues sí fue como algo sorprendente para nosotros, porque pues te lo venden como de que son hechos reales, pero no sabemos si sí o no son, pero nosotros nos hacemos a la idea de que sí son reales y por eso tenemos ese miedo, porque nosotros no hemos escuchado esas historias desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la de Freddy Krueger se supone lo que dice la historia verdadera en la que se basó, que era un señor que sí iba a visitarlos en sus sueños, en un señor vestido de negro con un sombrero negro y ya al soñar con ellos ya no podían despertar y morían. Pero ¿cómo podríamos nosotros saber esa historia si no estábamos nosotros inmersos en ella? Siento que es esa parte en la que nosotros también podemos tener ese miedo porque no conocemos esta historia. Pues sí, digamos que también está el conocer qué hay detrás de eso, porque por ejemplo apenas hablaba de eso con mi familia de esas películas, o sea, a nosotros nos daría miedo esa parte de verlas, pero digamos, uno mismo se sugestiona y no sabes, o sea, estás despierto, estás dormido, pero al momento sueñas con lo que has visto, entonces ya no sabes si estás despierto o dormido. Y como que esa parte sí también influye mucho en nosotros. Y por ejemplo, también yo conozco, bueno, bueno, al menos creo que me agrada esa época en las películas porque gracias a mi hermano puedo al menos conocer algunas. Y por ejemplo, la de Cementerio de Mascotas, eh, la viejita, la de 1989, creo que es una película que a mí la verdad sí me dio miedo, pero por el gato que pues lo matan en la carretera y tiene que ir a un monte a revivirlo otra vez, pero el gato ya no es como tal un gato y mata a todos los de la familia y pues la verdad ahí sí como que me entró en pensar que pues a lo mejor los gatos pueden hacernos daño, pero yo creo que también es también esa parte de conocer qué hay detrás de las películas que se hacen.
Sí, bueno, yo concuerdo con Saúl en que, por ejemplo, hace no tanto salió la película de La Llorona, que la volvieron a sacar de Estados Unidos. Y cuando aquí en México la vieron, pues decían, no está buena y todo eso, porque ya no nos daba miedo, sinceramente. Entonces, y a mí me pasó cuando vi por primera vez la de eso, la viejita, pues siempre me han dado miedo los payasos. Entonces para mí fue como un trauma a ver al payaso cuando iba abriendo de la regadera. Y sí, pero por ejemplo, nos dan miedo cosas que no estamos acostumbrados a ver o que no conocemos como tal. De hecho, pues sí, también tiene que ver como la historia con la que te la venden. No sé si han conocido la película de Andrew, que fue, bueno, cuando la estrenaron, se supone se encendió el cine en el que estaban, que porque estaba maldita esa película, y los que se lograron salvar se fueron muriendo después. Y ahorita al iniciar la película hasta te viene una especificación de que este material te podría, pues sí, te podría causar daños tanto psicológicos, pero básicamente tiene como esos mensajes subliminales dentro de la película, pero no, o sea, como que está dentro de la película esa misma historia. No es como que no podemos asegurarnos si en verdad pasó o no, simplemente como que creemos en eso. Es como lo que pasó también con la bruja de Bray. Al encontrar, bueno, esta sí fue como una película que revolucionó toda la parte también del terror, porque nunca nadie se había atrevido a hacer una película así, que estuviera grabada en primera persona como si se hubieran encontrado tal cual esa cámara. Era algo que nadie se le había ocurrido y causó mucho terror porque creían que era verdad, creían que sí les había pasado eso eso a los jóvenes y creyeron en todo eso, les dio mucho miedo esa historia y al final de cuentas no fue verdad. Ya después, pues, solamente fue como un proyecto que lo quisieron hacer en primera persona como si ellos lo estuvieran viviendo y sin embargo todos tuvieron miedo de esa película. Siento que el terror como que depende también de la época y también de las personas, como lo mencionaba también Alondra. Ella le tiene miedo a los payasos, así que pues básicamente ella si ve una película de terror de payasos, obviamente le va a dar miedo y puede que crea que es verdad. Siento que también depende mucho de eso. Es algo que también pues en los 80 era, o sea, era lo mismo, pero con un mayor número de personas porque no conocían nada del terror como ellos lo mostraron en esa época. También tiene mucho sentido lo que dicen, si piensa uno que antes las películas no estaban englobadas solo por la película en sí, sino también en lo que conllevaba la película, la historia que tenía detrás. Creo que eso es lo que mucha gente también la hizo recordar como esas películas tan viejitas. Por ejemplo, también me viene a la mente la película de Poltergeist, que muchas personas se murieron, eh, actores, gente del staff, muchas personas se murieron al momento de grabar esa película. Entonces, el que haya infortunios, lamentablemente, en un largometraje siempre atrae el morbo. Y eso es como lo que alimentaba esa cultura del terror en ese momento. Ya hoy en día yo no tengo conocimiento de ninguna película que se venda de esa manera, ¿no? O que digan, oye, ¿sabes qué? Es que grabaron La Llorona y se murió la actriz, o creo que ya ese tipo de cosas ya no pasan. Sin embargo, pues no sé, a lo mejor en algún momento de la historia vuelva a pasar, ¿no? Y otra vez el morbo va a llamar la atención y va a hacer que la gente regrese a las películas de terror. En algún momento tendrá que pasar. Creo que como lo mencionas de esa parte del morbo sí se ha visto, pero no tanto en formatos de películas. Ahora lo podemos ver en toda esta parte de YouTube. Al inicio, cuando inició, que todos buscaban que los duendes, en este caso de la película, el del video de Obedece a la Morsa,
de uno que era de montaje o realidad, creo, también. O sea, como que se tuvo que ver, pero no específicamente en los formatos de películas. Ya después de eso ya no eran tan creíbles porque muchos pues mostraban que según eran duendes reales, brujas reales, pero pues siempre los han mostrado como con una calidad pues no tan buena, ¿verdad? Así que pues ahora lo que después ya causó morbo fue esta parte de las exploraciones urbanas, de que las youtubers iban y según se encontraban a fantasmas y los atacaban, esa parte causaba también morbo de que les pudiera pasar a ellos algo. Y siento que sí, toda esta parte del terror también es manejada por el morbo, de cómo manejan la historia que hay detrás y cómo la mantienen dentro de la película y después de la película. Porque pues básicamente se construye toda esta parte del terror desde un inicio. Y pues sí, como lo mencionaba también Alondra con lo de La Llorona, pues nosotros pues no lo vemos normal y los en Estados Unidos puede que sí los hayan tomado como mucho terror. Pero pues nosotros también en nuestra historia pues lo hemos visto cuando se inventó la historia del chupacabras, todas las personas le tenían miedo, a pesar de que no fuera real y fuera solo un invento, pues muchas personas se lo creyeron y pues actualmente ya nosotros lo podemos ver como como pues broma, ya porque ya sabemos la verdad, pero personas que no saben la verdad que hay detrás de todo esto, ya sea por fines comerciales o por que destaque una película, pues siento que sí se lo puede creer todo lo que le enseñes, si es que no conocen la historia que está detrás de todo de este terror. Y es que sí, a final de cuentas, las cosas como que tienen que innovarse, ¿no? Yo me estaba acordando ahorita que dijiste, Saúl, lo de esta gente que se va a grabar a casas abandonadas y eso sí, se ha hecho muy famoso últimamente. No sé si escucharon de la aplicación de Randonáutica, que era básicamente de eso, que tú pedías, no sé, encontrar algo valioso y te aparecía según, ¿no? O encontrar algo malévolo y según te aparecía aquel fantasma y todo ese show. Creo que a final de cuentas a nosotros ya nos tocó una generación distinta en la que las películas de terror a lo mejor ya no nos dan tanto miedo. Sin embargo, el morbo sigue en ese tipo de aplicaciones o no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, soy muy dada a que estoy en Facebook y me aparece un video de alguien hablando de un fantasma o así, grabándolo, y es así como de like para parte 2 like para parte 3 y ahí estoy como babosa, a ver, viendo a ver si hay un fantasma o algo, pero, pero es lo que me da miedo ahorita, o sea, es lo que a mí me hace decir, ay, qué tenebroso. No es como que yo vaya al cine a comprar, o bueno, sí, a comprar boletos para una película. Yo prefiero quedarme en casa, estar en Facebook y si un día me aparece una publicación de una morra diciendo que su muñeca habla, pues prefiero quedarme viéndola y espantada, pero ahí vaya, con ese morbo. Y sí, coincido contigo que siento que ahorita ya no es tanto el terror, sino es más que nada ese morbo de seguir viendo para ver qué va a pasar. Pues sí, lo podemos ver. También hay uno en Instagram que sube historias. O sea, pues, obviamente las historias son en formato corto. Y ahí te tienen, porque te está mostrando toda esta parte de lo que le está pasando, todo el terror, todo lo que lo están persiguiendo o le están haciendo cosas malas, una secta y todo eso, pero te tiene ahí porque quieres saber en qué va a acabar toda la historia, quieres saber qué es lo que va a pasar después y cómo o sea, no esperas que lo soluciones, sino tú esperas que lo sigas viendo, que sigas viendo que él esté experimentando, que esté haciendo todo eso. Creo que la parte del morbo es la que ahora llama mucho más que el que te dé miedo, de verdad. Siento que el morbo ahorita es lo que está moviendo toda esta parte del terror.
Sí, igual pasa como con los hilos de Twitter, ¿no? Porque lo empiezan a compartir así, y he visto, me aparece en Facebook, por ejemplo, empiezan a compartir, y hay el link del hilo, ya te metes, y ahí estás, lee, lee y lee y lee hasta que nunca se termina, pero estás bien entretenido, ¿no? Y así. Y siento que también toda esta parte del morbo inició como con los creepypastas. Toda esta parte de los personajes ficticios de terror como Slenderman o creo que el más reciente es bueno, el Ayuwoki ya fue uno también de los más recientes y otro es el del perro que comía cereal. O sea, esas partes también siento que es más el morbo, no es tanto el terror, porque sinceramente, o sea, a pesar de que da risa, al imaginarte ya un perro comiendo cereal, como que si te lo encuentras, pues obviamente sí te daría como ese miedo, ¿no? Pero pues siento que a veces como que ya es un poco más de morbo el estar ahí y saber cómo va la historia que realmente que te dé miedo. Pues sí, porque yo al inicio cuando escuché esa historia del perro que comía cereal, pues sí, me dio risa, porque imaginar un perro comiendo cereal pues sería algo pues gracioso. Pero como que ese morbo de que pues qué pasó, qué le pasó al niño que lo vio y todo eso, pues siento que te trae más que la parte de que te dé miedo. Creo que sí, y aparte, ay, yo no sé, pero en esta generación está muy como dado esto del shitposting. Y ahorita que rectificaste esto del perro comiendo cereal, pues la verdad es que mucha gente según estaba bien espantada y a mí más que miedo me dio risa porque empieza el relato así como, todo empezó en un partido del Cruz Azul, que no sé qué, y es así como de, o sea, este es nuestro terror 2020, o sea, Edgar Allan Poe ha de estar retorciéndose en su tumba porque uno está aquí espantándose que porque un perro come cereal, y es así como de, ay no, pero es lo que pega ahorita, ¿no? Y está bien, y está chido, no me quejo. Y es que sí, también un problema de ahorita del terror es que lo pueden hacer cómico al instante, con esta parte de las redes sociales, como lo mencionaba, de que inician como en el partido del Cruz Azul y todo eso. Pues sí, o sea, sí se te hace gracioso esa parte, pero siento que si te lo vendieran con otro tipo de narración, no tanto así como tan mexicana, siento que sí podría llegar a pegar ahí, porque de por sí sí pegó demasiado eso. En un solo día ya muchas personas ya sabían esa historia. Pero sí, o sea, en esa parte sí, como que sí te daba mucha risa y siento que sí se pierde un poco la parte de terror, pero si no te cuentan la parte inicial de ese supuesto partido del Cruz Azul, pues sí te podría dar miedo. Porque imagínense, van entrando a su casa y ven a su perro comiendo cereal con una cuchara y todavía se te queda viendo, pues obviamente sales corriendo. Ni modo que te quedes ahí para preguntarle, ¿está bueno el cereal? Pues no, ¿verdad? Siento que sí, sí sería como esa parte de terror, pero también depende mucho la forma en la que te la venden. ¿Tú, Lau, no querías comentarnos algo hace rato? Te ha apagado tu micrófono, Lau. Gracias. Bueno, sí, pues ya comentando o retroalimentando todo lo que dice, pues sí, como que esa parte de que mientras grababan y que las personas sufrían accidentes, este, pues sí, creo que fue una parte de las que más influyó al momento de hacer las películas y también esto de que te quedas picado viendo los videos que hay en Facebook, que es lo que ahorita te llama más la atención porque te quedas, aunque estás asustado, te quedas más con esa espina de que qué va a pasar al final o qué va a pasar este, con el personaje. Entonces creo que sí, son muchas cosas que ahorita llaman la atención en este aspecto. Y creo que es un tema muy, muy bueno.
Bueno, chicos, ya se va a acabar el tiempo de esta videollamada. No sé si quieran agregar algo más. Pues yo sí voy a agregar algo ya, lo último. Pues básicamente ahorita el terror, siento que en las películas es muy, ya no es tan bien visto, ya no te puede sorprender. Creo que eso ya es más suspenso que terror. Ya no te da miedo, sino como que te da intriga de lo que le puede pasar a los personajes. Y además ya está como muy abusado toda esta parte del cliché de que siempre pasa en una casa abandonada o en una casa dentro del bosque. Y pues básicamente ya siento que el terror ahorita ya es menos vasto que antes y ya es más suspenso y morbo que terror. Con eso nos quedamos entonces. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo en una próxima transmisión y nos despedimos. Adiós. Adiós.